Entre Souls, el lugar donde la belleza de un alma despierta e inspira la belleza de otra. Y bueno, feliz de compartir con ustedes esta segunda temporada. Hoy también tenemos a alguien muy especial. He titulado este episodio La belleza que nunca he dejado de soñar. Así que se podrán dar como un poquito de idea de qué se trata ese tema. Así que con ustedes quiero presentarles a Ili. Hola, mucho gusto, me da mucha emoción estar el día de hoy con ustedes y que Yedi me haya invitado en el episodio del día de hoy. Tenemos muchas preguntas y muchas cosas que platicarles. Quiero decirles quién es Ili. A lo largo del episodio se van a dar cuenta, pero antes de eso quiero decirles que creo que todo esto que está pasando entre Souls es como cuando lanzas una piedra en medio del agua y entonces se van generando ondas. Justo es así. Entonces es como las personas que desde lo más profundo de mi corazón han ido generando estas olas para poder vivir una vida plena. Y justo eso es Ili, por eso necesitaba estar en el episodio número 2. Y los que no saben, y quizá no la han visto, es porque no vive aquí. Ahorita ella les contará dónde vive y qué hace su vida. Pero bueno, ella no vive en este momento, así que me encantó saber que cuando lanzamos esta nueva temporada, ella pudo estar aquí en Hidalgo y pudimos estar grabando en medio de muchas adversidades, grabando este episodio. Y bueno, ¿quién es Ili? Ili es mi prima, más que como mi prima, es mi hermana. Creo que les he contado de ella en muchas ocasiones cuando les he explicado el principio de Soul Sisters. ¿Recuerdan el Soul y el Sisters? Bueno, ella es el sister del Soul, ¿no? Entonces, no sé, ¿quieres contarles un poco de nuestra relación? Ya les conté mucho yo, pero tú hace algunos años, no sé si Yedi ha dicho su edad en el podcast antes, pero hace muchos años nuestras mamás nacieron y nuestras mamás eran hermanas. Y hace algunos años mi mamá y su mamá se embarazaron casi al mismo tiempo y yo nací 4 meses antes de que Yedi naciera. Y desde que éramos chicas hemos convivido. Casi toda nuestra infancia convivíamos y Yedi vivía en una casa arriba y yo vivía en una casa abajo. Íbamos en la misma escuela, éramos primas, éramos casi las primas de la edad. Entonces, desde que éramos muy chicas, nos juntábamos y compartimos y convivimos muchas cosas. Y en mi casa, yo soy la hermana más chica, tengo 2 hermanas más grandes y Yedi es la hermana mayor. Y muchos años después de que Yedi nació su otro hermano. Entonces, cuando crecimos, quedaba la coincidencia de que Yedi era como otra hermana de nosotros y Yedi era mi hermana menor. Aunque no era mi hermana menor, literalmente. Aunque solo compartimos como el 50% de los genes, sí, ¿no? Porque solo tenemos a las mamás que compartimos. Tenemos mucho más que eso, realmente hemos podido compartir una historia. Y quiero justo empezar porque, como saben, Soul Sisters tiene muchas temporadas. Y Iliana para mí ha estado como en todos mis puntos, tanto de decir ya no puedo, I can't, no more, ya, aquí acabó este sueño y muchas veces donde he sentido que mi propósito se detiene o que siento que ya me equivoqué tanto que no puedo seguir, ella siempre llega para recordarme que sigue habiendo un plan, que sigue habiendo un sueño. Y justo de eso se trata este episodio, ¿no? De recordar de en qué momento podemos pensar que no tenemos. De hecho hay una libreta que me regalaste que se llama Follow Your Dreams y de hecho hemos soñado con Soul Sisters, Entre Souls y un poco más allá, pero ya sabrán el más allá después. Entonces es por eso que hoy Ili está con nosotros. Entonces físicamente hoy puede estar con nosotros. Luego dijiste que no estaba viva y ya me estoy bien preocupada. No, sí está viva, es tangible. Bueno, no lo van a poder ver, pero en las cámaras sí la puedo tocar. No, sí, nos podemos tocar. Entonces, estoy más nerviosa creo hoy yo que la vez pasada. Pero cuéntanos un poco cómo es la vida de Ili. ¿Ahorita o en general o en el pasado? En general, y si quieres saber algo específico. Mi vida, desde que yo llegué aquí y era yo un pequeño bebé, fue una vida llena de mucho cariño, fue una vida llena de mucha compañía, fue una vida llena de muchos cambios y de muchas cosas que no seguían la norma. Yo cuando era chiquita, mi papá no es mexicano, mi mamá es mexicana, pero yo cuando era chiquita, tenía como 9 meses, mis papás y mis hermanas se mudaron de país y yo me mudé de país con ellos, ¿verdad? Ni modo que dejaran al bebé. Entonces nos fuimos a otro país y en ese otro país yo no era de ese país 100%. Entonces desde que yo era chiquita, yo tengo un conocimiento de haber sido
o tenido contextos muy diferentes a los del resto, como ser diferente a los demás. Pero a mí desde chiquita no me preocupaba y me platicaba mi tía, su mamá, y me platicaba mi mamá, que yo desde que era muy chiquita que observaba las cosas. Y entonces que yo, además de tener una personalidad muy calmada, era muy observadora. Y entonces yo creo que esa parte del que yo fuera observadora me hizo muy apta, o me hizo que yo reflexionara y pudiera ver muchas cosas de mi contexto. Y entonces, cuando yo era muy chiquita, de haber tenido como 3 años, tenía un tío que me decía que yo no era colombiana y la gente me veía que yo era diferente. Pasaron los años y luego regresamos a México, y en México me decían que yo hablaba diferente, que no me veía como los demás compañeros, no me veía como mis hermanas. Por ejemplo, mis hermanas son bajitas, mis hermanas son delgadas, mis hermanas tienen otro color de tez, tienen otro tipo de cabello. Entonces, como que siempre desde que yo era chiquita había un elemento de ser diferente, pero a mí tuve yo la fortuna de que en mi contexto, en mi familia, no era como la rara. Esa diferencia era como algo que estaba ahí. Es como, pues tienes chinos, ¿no? Pues, o sea, no es algo que no vas a cambiar de ti. Y entonces, conforme yo fui creciendo y nos fuimos cambiando de lugares, cambiando de ciudades, yo fui abriendo o conociendo más de esas diferencias. Y es algo que ahora que tiene 5 años que yo me mudé del centro del país, pero antes de eso, desde 2010 hasta 2019, estuve viviendo en una ciudad o en un país diferente durante casi 9 o 10 años. Entonces, a todos los lugares a los que iba, veía esas diferencias y aprendía de esas diferencias. Y en el último lugar que he estado viviendo, que es Monterrey, que ya tengo como 5 años, más o menos, 5 años ahí, también me decían, es que eres diferente. Y les decía, pues sí, pero esa diferencia es como parte del sello que me hace a mí ser mí. Y a mí les decía que tuve la fortuna de que esas diferencias no las vieran como algo negativo o algo que fuera acusatorio. Creo que justo ese punto me encanta, porque siempre, y creo que es algo que tenemos que agradecer de nuestras mamás principalmente, siempre nos han amado por quienes somos, nos han amado igual, porque recuerdo que prácticamente toda la primaria era como todos nos compraban igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aprendí mucho de ellas porque compartía mucho tiempo con ustedes. Entonces, de las cosas que más me causaban conflicto es que yo adquirí vocabulario de ustedes. Entonces, bueno, a mí no me causaba conflicto, a mis compañeros sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, les decía, pásame tu cartuchera, ¿no? Y era como, ¿qué onda con ella, no? Y entonces es como, aquí le llaman lapiceras, ¿no? Entonces, así como eso, hay un montón de palabras que son distintas, pero justo es eso, ¿no? Creo que siempre las cosas que te tocaban, o porque te gustaba el color verde, y a mí era el color azul, era el rosa. Bueno, estamos en hilerita, ¿no? O sea, con Aura, tú y yo básicamente, que son las que nos llevamos menos. A Ale le gustaba el verde. A Ale le gustaba el verde. ¿Cuál era tu color? El que no les gustaba a los demás. Porque a él le gustaba el azul, a mi hermano más grande le gustaba el verde, y de ahí había que ver de qué colores había cosas, si había amarillas, azules, rosas, moradas. Así yo te recordé con amarillo y morado de pronto. Bueno, yo era de color intercambiable. No, es que es muy curioso porque yo sí recuerdo nuestras mochilas y lapiceras, que todo era como muy icónico, pero siempre respetaron nuestras diferencias. Sí. O sea, es como, ¿qué es lo que a ti te gusta, no? Entonces eran como equitativas, pero siempre haciéndonos saber especiales. Y creo que tiene mucho que ver con la parte de sigue tus sueños, ¿no? En esta parte de el diseño de cada quien es único. Creo que no podrías estar hoy donde estás sin toda la historia de vida. O sea, desde haber cambiado de país desde que eras un bebé, que a lo mejor no estás tan consciente, pero obviamente la atmósfera, la gente, la cultura va cambiando. La comida. Y ya quizá más adelante quieres contarles de un momento que vimos cuando tú estabas en Inglaterra y yo estaba aquí, y que Dios fue muy bueno con nosotros, pero bueno, eso ahora sí lo cuentes, ¿no? Pero justo esto, la diversidad nos equipa a todos como seres humanos. Ya se los he comentado en otros episodios. Yo estoy convencida, es una convicción de vida y me voy a morir creyendo eso, que cada persona que nace tiene un propósito, ¿no? Y es un propósito distinto y nadie lo va a hacer como tú. Entonces justamente creo que se nota en todos, pero justamente por el lugar en donde estamos a veces nos enfatizamos más en algo. Por ejemplo, algo que no vemos usualmente son pelirrojas, ¿no? En esta zona. Entonces me encanta ver cómo la piel de una pelirroja es distinta y combina con su cabello pelirrojo, ¿no?
Y si tú ves a un afroamericano, ¿no? O sea, su tono, o sea, de cabello, con su tono de piel y sus dientes, como, wow, ¿sabes? Para mí es como algo perfecto, porque tiene un diseño único. A lo mejor nosotros como latinos no nos ven como tan distintos, ¿no? Aunque sí nos ven distintos porque somos, pero no se nota tanta la diferencia como la que te estoy diciendo, y creo que eso mucho conecta con el corazón de cada quien. O sea, creo que tu carácter, tu personalidad, la familia en la que estás, las decisiones que tomas, la escuela, tu comunidad, todo te va formando para cumplir un propósito. Entonces, con todo esto que eres única y todo que has vivido hoy, ¿cómo es que tú estás viviendo tu propósito? Ayudándole a otras personas a que sepan que además de que tienen un propósito, que su propósito es parte de esas personas. Porque tu propósito no está fuera de ti, tu propósito no tiene que ver con las cosas tal vez que estás estudiando, o tu propósito no tiene que ver con las oportunidades que tienes, sino tu propósito tiene que ver con quién eres tú realmente. Y muchas de las cosas que a mí se me han facilitado, o que por todos esos años de ser diferente y de ir de un lado a otro y de arriba a abajo, esas diferencias que tú decías ahorita de no, es que el pelirrojo, es que la persona afroamericana, sí, pero cada quien, así como es y así como vino, tiene un propósito diferente. Yo le digo siempre a mis estudiantes, yo siempre les digo a mis estudiantes, o sea, en toda la historia de la humanidad, en toda la historia de la Tierra, no va a haber otra persona como tú con tu propósito. Entonces, mucho de lo que a mí se me hace muy fácil es reflejarle a las personas, como si fuese un espejo, reflejarle a las personas de, ¿sabes qué? Hay algo que te hace única, hay algo que te hace único, y que lo abraces. Porque muchas veces las personas dicen, no, es que quiero mi libertad. Como el otro día escuchaba a un padre que decía, es que todos los jóvenes con su libertad de que quiero ser libre, y todos se ponen los tenis iguales, y todos se ponen las playeras iguales, y todos se ponen las cejas iguales. Mucha de ese propósito tiene que ver con lo que tú eres, que tú ya traes adentro de ti. Por eso yo creo que mucho de mi propósito, o bastante de mi propósito, es ayudarle a las personas a encontrar su propósito. Y creo que eso se los podemos como explicar de dos formas, ¿no? Ahorita te voy a dejar como justamente con este modelo, pero este no es como un test profesional que esté avalado por un montón de científicos, pero estas preguntas que les voy a hacer se las pueden hacer ustedes, y entonces les va a ir ayudando a encontrar parte de su diseño y parte de su identidad que nadie más tiene, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿qué te apasiona en la vida, ¿no? Y si tú dices, híjole, no me apasiona nada, no pienses en este momento, porque no sé si te ha pasado, pero de pronto he entrado como en un momento de no sentir cosas, o de sentirme muy triste, y como que eclipsa, ¿no?, lo que realmente es. Entonces es como si en este momento contestar la pregunta ¿qué te apasiona? Te es complicado. Piensa en otros momentos, piensa desde que eras un niño, desde que eras una niña, ¿qué te apasionaba? ¿No? Y después piensa en qué eres muy bueno o muy buena, o sea, ¿qué se te da innatamente? Algunos tocar instrumentos, otros no tanto, ¿no? Otros pintar, otros generar estructuras, ¿no? Y otros desarrollamos habilidades, ¿no? Ese es otro tema, ¿no?, que también lo hemos aprendido nosotras. La otra es, ¿para qué los demás te dicen que eres alguien muy bueno, ¿no? La siguiente es, si no te pagaran, ¿qué podrías hacer? ¿Ok? Ya lo van como pensando. La otra es, ¿cuál crees que sea la necesidad más grande en el mundo? ¿Y cómo podrías hacer tú para ayudar ante esa necesidad? Esto es como algo muy profundo. De hecho, a veces ocupo ciertas o más preguntas, pero esto no es tan profundo, ¿no?, con algunos de mis pacientes cuando estamos hablando de propósito, por ejemplo. Pero les pueden ayudar como ir entendiendo hacia dónde va su vida, hacia dónde va su arco, ¿no? Esto es como desde algo en esencia, pero creo que también podemos pasar de lo que es idea, sueño, a ejecución. Así que, ¿nos puedes contar cómo podemos pasar de una idea a hacerlo realidad? Yo creo que primero necesitamos tomarnos un tiempo para reflexionar las cosas. Luego me dicen, Lili, es que no sé cuál es mi propósito, ¿me ayudas a sacar cuál es mi propósito? Es muy difícil, lo he intentado muchos años, es muy difícil que en 10 o en 15 minutos puedas saber exactamente cuál es tu propósito, porque es algo
que va a impactar toda tu vida. Las preguntas que decía Yedi son muy buenas. Cuando tú ves algo en el mundo y te duele o te molesta o dices, no, ¿sabes qué? Este tema que está sucediendo yo lo veo como la injusticia más grande del mundo, por ahí va. Cuando algo te gusta, hay un libro que se llama, que dice que hay cosas que hacen a tu corazón cantar, por ahí va tu propósito. Cuando algo te puede dar mucha calma, cuando algo te puede dar mucha alegría, cuando algo te hace que tú te sientas satisfecha o satisfecho con lo que haces, por ahí va tu propósito. Y cuando tú tienes muchas ideas para cómo cumplir tu propósito, a veces es muy complicado ponerlo en la acción o llevarlo a la acción. Hace mucho tiempo, en los negocios, la gente se empezó a preguntar que cómo podía llevar esas ideas a la acción. Y un señor que se llama Alexander Osterwalder empezó a crear un modelo junto con otras personas y lo han probado más de 4,5 millones de emprendedores. Este modelo ustedes lo pueden encontrar en internet de manera gratuita y se llama en inglés, son 3 palabras, Business Model Canvas. En español lo han traducido como modelo o canvas de modelo de negocios. Este canvas o modelo de negocios te ayuda mucho a que si tú tienes una idea muy general, lo hemos ocupado con Yedi cuando tiene alguna idea de negocio, con familiares, con amigos, se ocupa también en escuelas de negocio, para lo que te ayuda es para que tú puedas identificar muchas de las ideas que traes en tu cabeza y las aterrices, pero no es como hacer un PDF muy largo, sino el modelo viene en una hoja y esa hoja está dividida en 9 segmentos. Les voy a platicar un poquito qué traen esos segmentos. Ese Business Model Canvas o un canvas de modelo de negocios te ayuda a ver las cosas que tú vas a mostrarle a tus clientes y las cosas que están en el detrás de cámaras. O sea, lo que los clientes no ven, como si fuera un concierto, lo que la gente que va al concierto no ve desde la prueba del sonido, cómo ponen las bocinas, el cableado, la luz, las pruebas, que es lo que en inglés le ponen back-end o la parte del fondo, y la otra parte del Business Model Canvas es el frente, lo que tus clientes van a ver. En el Business Model Canvas vienen preguntas como ¿cuál es tu propuesta de valor? Y se vincula mucho con el propósito porque es ¿qué es lo que tú le ofreces de valor al mundo? ¿Qué es lo que tú le estás dando de valor al contexto en el que tú estás? Ese es el primer cuadrito que se llena. Pero también hay otro cuadro que dice ¿cómo vas a hacer tu relación con tus clientes? O sea, ¿tú qué quieres darle a tus clientes? Ya que yo, por ejemplo, le doy este valor, ¿cómo se lo hago llegar a mis clientes? Otro cuadrito habla de quiénes son tus clientes o quiénes son tus usuarios. Otro cuadrito habla de cómo es que vas a ganar dinero. Otro rectángulo habla de en qué es lo que vas a gastar dinero. Otro cuadro habla de quiénes van a ser la gente que va a invertir dinero contigo o quiénes van a ser tus aliados. Y otro cuadro habla en qué acciones en específico tienes que llevar a cabo para poder lograr ese plan que estás haciendo. Y entonces tú puedes agarrar esa hoja, les digo, si ustedes se meten en internet y le ponen BMC, PDF o BMC JPG o Business Model Canvas, te sale. Igual les podemos poner en la descripción de YouTube un link y es gratuito bajarlo y puedes ver muchos ejemplos. En YouTube hay videos explicándolo con ejemplos de TikTok, de Netflix, de muchas marcas, de muchas compañías y uno lo puede entender más fácil. Y entonces cuando tú vas llenando este canvas, te ayuda a identificar cosas que tal vez antes no habías pensado y empiezas a ver qué es lo que necesitas, desde cuál es tu oferta de valor, quiénes son tus usuarios, cómo te relacionas con ellos, con quiénes vas a trabajar y qué acciones tienes que llevar a cabo para desarrollar tu proyecto. Súper, creo que desarrollaremos después un taller, pero bueno, porque es algo muy profundo y tiene que tener seguimiento, así como las preguntas y lo que les acabas de explicar. Obviamente puede llevar un seguimiento y una mentoría, que creo que es lo ideal, ¿no? Porque a veces te atoras un poco, pero también creo que hay muchas personas que son autodidactas y a veces tan solo empezar a verlo nos da la fuerza para poder empezar a caminar hacia un lado. Entonces creo que es importante que empiecen a preguntarse esto, a desarrollarlo. Y se me ocurrió una idea, pero se lo voy a contar a todos al final porque no, la verdad no se lo he dicho a Ili. Entonces igual y se lo subimos como un reel o algo así, o como se lo ponemos al final del video. Todavía no lo sé, pero ahorita que te estaba escuchando justo hablar de esa parte creo que podría funcionar y ayudar a otros, porque algo que está justo en mi corazón y que comparto contigo es poder ayudar a otros, porque creemos en otros, aunque no conocemos a esos otros hoy, sabemos y tenemos esa certeza, ¿no? De lo que para nosotros es Dios y lo que Dios sueña con otros. Entonces, pues justo es esta parte. Y les decía que esta vez me puse muy nerviosa, no
no sé, me pusiste muy nerviosa, pero bueno. Ay. Tan nerviosa que hasta cerré mi libreta. Ay. Qué barbaridad, ¿no? Ok. ¿Qué le dirías a alguien que en este momento está sin esperanza respecto a su propósito de vida? ¿Dónde está el camarón? Que Dios cree en ti, que aunque tú en ese momento tal vez no escuchas tu propósito, no tienes esperanza, ya se te fueron las ilusiones, no estás sola en sentirte devastado, sin esperanza alguna. No es para minimizar lo que estás sintiendo, porque se siente horrible, espantoso y una desilusión y un desahucio, y sientes que te quieres agarrar de algo y no hay de qué agarrarte y hay una desesperanza, ya no te quieres parar, ni dormir, ni levantar. Es espantosamente horrible, me han contado. Y en ese momento es bien difícil que alguien te diga algo que te va a hacer sentir mejor. Es bien difícil que lo que alguien te pueda decir te vaya a hacer sentir mejor. No necesitas que alguien te diga cómo te debes de sentir, pero puedes saber que existe una certeza y existe un propósito que está en ti. Tal vez ahorita no lo escuchas, tal vez ahorita no lo entiendes, tal vez ahorita lo repudias, tal vez te pasó algo en tu vida que hizo que dejaras de creer en ese propósito, me lo han contado, pero ese propósito está en tu persona. Solo es cuestión de que tú lo vuelvas a escuchar. ¿Cómo lo puedes volver a escuchar? Lo puedes volver a escuchar sabiendo que lo tienes en ti. Si has perdido la esperanza por completo en el mundo, en la vida, en tus ilusiones y en tu propósito, y algo te molesta, o sientes rabia, o sientes algo, es porque tu propósito todavía te está queriendo hacer que lo escuches. Tu corazón todavía dice, si algo te molesta de que, ay, me choca esta cosa, es porque por ahí no es. Si algo te crea desesperanza, es porque por ahí no es. Es solamente cuestión de que haya paciencia contigo mismo, de que tengas mucho cariño contigo mismo, y no es de que, ay, ¿por qué no tengo propósito? Y los demás sí tienen propósito, soy una basura. No se digan así. Pero puedes tener la certeza de que ese propósito está en tu corazón y de que puedes llegar a escucharlo una vez más. No importa si lo has ignorado 20 veces, no importa si te han dicho que para eso no sirves, pero si estás sobre este planeta, así, si estás respirando, si estás parpadeando, tienes un propósito y lo puedes encontrar. Justo, hay una frase que me encanta, que creo que esa sí es mía, porque siempre te digo frases de otros. Ajá. Pero yo tengo una teoría, ¿no? Y la teoría es la siguiente: si pones tu dedo debajo de tu nariz, ¿no? Y puedes sentir cómo entra el aire, sale el aire, para mí es que tienes un propósito de vida, porque todo el tiempo, cada segundo que nosotros, mientras tú estás viendo, escuchando esto, en cada segundo alguien está muriendo. Y si tú no te estás muriendo, es porque tienes un propósito de vida que cumplir. Entonces, creo que algo bien curioso, no sé si te pasó o te contaron, porque a mí no solo me contaron, sino lo viví. Creo que a veces tampoco se trata de que la desesperanza deje de ser, sino a veces se trata de que en medio de la desesperanza tomes la decisión de hacer una sola cosa, que cambies una sola cosa, ¿no? Es como alguien dice que tienes un grado, ¿no? Y que a lo mejor un grado al siguiente grado es nada, pero si lo ves como hacia lo lejos, vas a ver como hay un gran avance, ¿no? Uh-huh. Y creo que ese es en nuestro sentido de vida, de propósito, de sueños. Creo que muchos de nuestros sueños pueden atemorizarnos porque parecen grandes o imposibles de lograr, pero creo que eso implica que va a llevar un proceso donde va siendo formado, ¿no? Yo recuerdo, ahorita que vi la cámara me acordé, que la cámara me daba un pánico impresionante, pero no solo esa, o sea, yo en los teléfonos, uh-huh, o sea, así como siempre era como solo salir un cuarto en mi cara, ¿no? Y fue uno de mis mayores retos, por ejemplo, para dar terapia online, ¿no? Tengo un amigo que está en LA y él fue el que me decía, bueno, con sus palabras, no las voy a repetir, pero es como, solo se te ve el fleco, déjame ver tu cara, lo decía de otra expresión, pero no puedo atreverme a decirlo aquí, ¿no? Entonces era como, quiero ver tu cara completa, y yo, es que no puedo, ¿no? Y entonces hoy estoy sentada muy cómodamente y tenemos 2 cámaras, ¿no? Y ni siquiera pensé realmente en la cámara en todo este tiempo porque vi un propósito más. Uh-huh. Pero hay cosas que tienes que trabajar, ¿no? Claro. Inseguridades que tienes que vencer.
¿no? Y creo que también estas inseguridades se vencen como, yo lo digo en terapia mucho, ¿no? ¿Qué lobo alimentas, ¿no? Es como, si tienes 2 lobos, 2 perros o 2 de algo, lo que quieras, elige el animal que se te antoje. Pero imagínate que tienes 2 iguales, ¿no? Yo sí voy a elegir el de lobos porque esa sí es una metáfora que no es mía, ¿no? Entonces dicen que ¿cuál va a crecer más? ¿Cuál es el que va a crecer más? ¿Es el que alimentas? Exactamente, ¿no? Entonces es como si estás viviendo una crisis y alimentas los pensamientos de que no puedes, ¿no? O justamente te quedas en todo lo que has hecho que no ha funcionado, pues entonces estás alimentando esto, ¿no? Pero si quieres resultados diferentes, deja de hacer lo mismo, ¿no? Entonces, pues alimentemos algo distinto. Y justo me encantaría que Entre Souls siempre está en mi corazón, ¿no? De una forma, bueno, no sé si oficial, no oficial, ¿no? De poder ayudar a otros a ver sus sueños realidad, ¿no? Y me encantaría hacerlo contigo, creo que es un área que va a salir, pero ahorita les cortamos y se los ponemos, ¿no? Pero bueno, ahorita les decimos esta idea que está justo aquí como saliendo y saliendo y saliendo. Y Yo quería decir algo de lo que ahorita estabas comentando. Ok. Imaginando a esa persona sin esperanza. Yo me quedé pensando en esa persona sin esperanzas que estaba diciendo, oye, y es que a mí me preocupan las personas, aunque sean imaginarias. Decía, una persona que no tiene, claro, esas personas que no tienen esperanza, tal vez sería como un escucha que tienes un propósito. Tal vez no sabes cuál es tu propósito, pero nada más escucha y dite a ti, pero ¿cómo se dice? Dítelo a ti. Dilo a ti mismo o a ti misma. Háblate a ti. Ajá, háblate a ti. ¿Sabes qué? Es que creo que puede funcionar. Digo, no sé si es tu teoría, pero creo que funciona mucho que te hables a ti, pero de una forma en que sepas que eres tú, pero no eres tú. Exacto. Entonces puedes verte en un espejo como si fuera alguien más, como si lo fueras a decir a alguien más, pero eres tú. Ajá, dite a ti. Ajá, esa persona, me está pensando en las personas sin esperanza imaginarias, que te puedes decir a ti misma o a ti mismo, tengo un propósito. No necesitas tenerlo todo resuelto. Cuando se acercan jóvenes conmigo me dicen, pero es que no está perfecto mi propósito y tú lo tenías tan claro. No, ahorita que volteas atrás ya pasaron años. Y es justamente ese escalón tras escalón, tras escalón, tras escalón, que vas avanzando. Lo que decías, el Business Model Canvas tiene 9 rectángulos, porque te ayuda a dividir un problema más grande, o una idea más grande, o un proyecto más grande, en 9 cajas más chiquitas, que son como 9 escalones. Si tú ahorita quieres hacer de tu vida un cambio así drástico y te enfocas nada más en lo que no hay, te va a costar más trabajo. Pero si lo vas haciendo poco a poco y gradualmente, es mucho más fácil que tú lo puedas tener. Es, por ejemplo, cuando yo le digo a Yedi, poco a poco con el proyecto de Soul. No tienes que hacerlo todo un día, pero lo vas avanzando. Ni todo perfecto. Exacto, porque la perfección nada más la tiene Dios. Por eso hay que ser excelentes, que es distinto. Pero eso es otro tema. Pero justo es eso, ¿no? O sea, hay que hacer ese ejercicio en el espejo, ¿no? Que sea como su tarea, su desafío de la semana. Date un tiempo para verte al espejo y de hablarte a ti, ¿no? Y decirte cosas bonitas como, puedo hacerlo. Hay muchos videos en YouTube de papás que lo hacen con niñas, de que yo puedo hacerlo, sí puedo, y cosas así. Pueden sonar muy fuera de contexto, sobre todo las personas que tal vez nunca lo hemos hecho durante muchos años de nuestra vida, pero son cosas que te ayudan a hablarte de una manera diferente. ¿Cuántas veces nosotros nos hablamos a nosotros mismos o a nosotras mismas de una manera muy ruda, muy dura, muy difícil, de que, ya te equivocaste, siempre es lo mismo? Y estás viendo muy decente. Sí, porque las cámaras. Entonces, pero ¿qué pasa si de vez en cuando empiezas a involucrar en tu vocabulario cosas como, tengo un propósito? No sabes cuál es, tal vez, no está muy claro, pero dices, puedo hacerlo. Pero ¿sabes? Te paro un momento ahí, porque hay una frase que me encanta, que está en Eclesiastés, que dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que éste alcance a comprenderlo por completo. Entonces, yo creo que siempre está ese propósito latente en nuestra vida. Y creo que lo que vamos desarrollando a una menor escala es parte de nuestro propósito, ¿no? O sea, piensen en qué cosas han hecho, por ejemplo, qué se les facilitaba desde niños, ¿no? Entonces van creciendo a los lugares a los que han ido. Algo que me encanta justo del propósito es que empieza desde que somos, ¿no? Y se va construyendo a lo largo de nuestras decisiones, pero también de las oportunidades que tenemos.
y a veces no nos damos cuenta que eso nos está creando, ¿no? En tu caso lo puedo ver como muy claro de ayudar a otros, desde la parte de misiones, ¿no? Desde la parte de capitana de boliche, desde la parte de brigadista, que lo tomaste varias veces. Y hay un ejemplo que tengo en la cabeza que no se me había ocurrido, pero algo que a lo mejor no tiene nada que ver conmigo, pero tuvo que ver en el cómo fue que aprendí a un nivel como más allá de lo que nos estaban enseñando inglés, y de pronto eso me ayudó a ser traductora de un pastor misionero, ¿no? Hay cosas de nuestro propósito que se forjan cuando no tienes una idea, pero creo que si tenemos un corazón enseñable nos va a permitir como saber y tener más herramientas en el futuro. Creo que el aprendizaje nunca está de más, ¿no? Uh-huh. Entonces es como pensar en que qué es lo que ha pasado justo en la vida de cada uno de ustedes que los ha ido como formando, ¿no? Entonces, en medio de todo esto que viviste, ¿no? Ya sea si fue algo que te marcó, y te expusiste a ayudar de muchas formas a las personas. Yo recuerdo algo de misiones, donde empezaste a conectar con creo que ahí empezó la parte de ver la necesidad respecto al propósito de otros. Entonces, bueno, eso es una cosa, pero ¿cómo fue que tú pudiste encontrar tu propósito de vida? No fue rápido y fue un poco radical. Yo soy una persona muy calmada, pero muy radical. Muy calmada en cuanto a personalidad, por ejemplo, me gusta estar tranquila, me gusta estar calmada, pero también soy muy intensa en muchas cosas y muy radical en muchas otras. Entonces, como decía Yevi, cuando estábamos chicas, yo creo que de haber tenido como unos 7 años, y entramos a un grupo de la iglesia, que era el grupo de pandillas de la Amistad en Cristo, y ahí empezamos a hacer retiros y a dar pláticas y a jugar, y poco a poco, yo creo que a lo largo de mi vida, Dios me había hablado de cuál era mi propósito. Sin embargo, yo sorda, como que no entendía exactamente cuál era el propósito. Entonces como que iba avanzando en la vida y iba encontrando cosas que disfrutaba, en las cuales yo podía crecer, como lo de las misiones, los campamentos de tiempo de Dios, hacer muchas cosas en la vida a lo largo del tiempo que iban hablando. Me acordé de alto voltaje, no puede ser, pero continúa. Ajá, es que fueron muchas veces en las que Dios se acercaba a mí y me decía, bueno, como que por aquí es tu propósito, pero yo no lo entendía claramente. Hasta que una vez, por circunstancias de la vida, yo estuve en peligro de tener un accidente mortal muy grave. Una vez se lo platiqué a mi mamá. Iba yo en una carretera, no les voy a platicar toda la historia detallada porque nos dan 9 horas de podcast, pero iba yo manejando en una carretera en donde había para allá voladero, para allá montaña. Y en ese momento de estar a segundos y a milímetros de un accidente en el que no nada más me podía matar yo, sino a la persona con la que yo iba en el coche, y a causarle un accidente a otras personas que iban en un coche, cuando se vino de frente un tráiler, catástrofe. Dios en ese momento tuvo la gracia de, yo le digo a mi mamá cuando le platicaba el evento, de hacer mi coche como del ancho de una moto, y de que ninguna de las personas que podíamos haber estado involucradas en ese accidente ni nos accidentáramos ni nos muriéramos. Pero para mí ese momento fue un momento muy radical y muy drástico, porque en ese momento yo supe, o sea, pocas veces he tenido una certeza tan grande en mi vida como en ese momento, que yo supe que hasta ahí habían llegado todas las decisiones que yo había tomado en mi vida. Fue radical, pero al extremo. Y entonces después de eso yo empecé un proceso de decir, bueno, crisis, ¿qué es lo que he hecho con mi vida hasta ahorita? ¿Qué es lo que estoy haciendo? O sea, me pude morir en el barranco, pero lo que más me preocupaba es que yo había podido haber sido la causa de que la persona que iba en el tráiler, que venía de frente, se accidentara, la otra familia que iba en el coche de al lado se accidentara, la persona que iba conmigo en el coche se accidentara, y todos acabáramos mal por una serie de decisiones y de acciones que yo había tomado. Y entonces en ese momento yo dije, esto que yo he hecho hasta ahorita, o sea, las decisiones que yo he tomado hasta ahorita, hasta aquí se acabaron. Todo lo que yo decidí en mi vida se acabó en ese momento. Ahí se acabó mi vida, con mis decisiones que yo había tomado. No sé si estoy siendo clara. Sí, estás siendo muy clara. Creo que en tu caso fue algo muy radical.
Sí. Creo que no es necesario que a todos nos ocurra en ese nivel de radicalidad, no es necesario. También recuerdo, no sé en la línea del tiempo en qué momento pasó, pero recuerdo un momento donde hubo una conexión muy profunda entre tú y yo, y creo que había como un caos en tu mente y en tu alma. Uh-huh. Y en ese momento tomaste una decisión importante. No sé si ya te habías ido, te ibas a ir de Puebla a Inglaterra. ¿Estás en Inglaterra? No lo recuerdo. Pero estás muy lejos. Uh-huh. O sea, el punto es que ella estaba lejos, o sea, no podía verte físicamente, ¿no? Que ella es alguien que me enseña siempre que no necesitamos estar pegadas para estar juntas, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese momento de caos? Que toqué el fondo más fondo del abismo, del fondo en el que he estado en mi vida. Ajá. ¿Y? A mí me gusta dibujar. Perdí las ganas de dibujar, perdí las ganas de cuidar plantas, amo las plantas, perdí las ganas de hablarle a la gente y ayudarle a la gente. Yo soy una persona, somos muy cercanas a nuestra familia, me aislé completa y absolutamente. Y dentro de todo ese caos y oscuridad, Dios tuvo la gracia, Dios tuvo el regalo y Dios tuvo la paciencia y el tiempo conmigo a decirme, a ver, no es por ahí, a ver, entiende. Y en ese halo de oscuridad me contactó un amigo que se llama José Luis Bustamante, que me conoce desde que yo tenía 14 años. En esa época yo estaba acabando la universidad, de haber tenido como 22. Acabé la universidad a los 21 y estaba en el hoyo del precipicio. Bueno, no, porque no me caía el hoyo del precipicio, pero estaba en el hoyo de lo profundo. Y me habló y me dijo, oye, necesitamos a alguien que venga para ser líder de misiones en Pachuca. Y yo le dije, te equivocaste, porque había otra chica en el grupo de misiones que se llamaba igual que yo. Y le dije, te equivocaste de Ili, yo estoy perdida y extraviada en el fondo del abismo. Y después de varias pláticas y varios mensajes me dijo, no, es que no, tú no entiendes. No es que yo te necesite, es que Dios te está hablando que tienes que ir. Y dije, ay caray. Y entonces en ese momento yo dije, esto sí va en serio. O sea, toda esta idea que yo ya traía de que qué hice con mi vida, desperdicié las oportunidades y hasta aquí acabó mi vida. Yo me fui con toda esa confusión a misiones esa vez, y en ese viaje de misiones yo descubrí que el grupo en el que a mí me tocó dirigir de jóvenes tenían lo que yo le llamo una llamita, tenían una ilusión por la vida que yo ya había perdido. Y en el transcurso de las misiones yo le dije a Bus, pero ¿cómo quieres que yo los lidere si yo estoy en el hoyo más hoyo del hoyo? Y me decía, es que no eres tú, Dios es el que va a hablar a través de ti. Y yo, pues qué bueno, porque si yo les platico algo los voy a deprimir y se van a salir del grupo de misión. Y entonces en ese grupo, en ese viaje de misiones, yo descubrí que había muchos jóvenes que tenían propósito. Y dije, ¿cómo es que pasan los jóvenes de tener ilusión por la vida a estar en el hoyo como yo estuve? Y entonces fue cuando, al momento de hacer ese análisis y reflexión tan profundo en mi vida y de por qué estaba viva y por qué Dios no me había tenido la buena onda de spare my life, de salvarme la vida, era porque yo necesitaba ver que había muchos jóvenes que a lo largo de su vida perdían su propósito como yo. Y como tú decías, no a todos les iba a pasar algo tan radical. Entonces yo tenía que hacer algo, porque yo estaba viva no por mis decisiones, sino porque Dios necesitaba que alguien le dijera a las personas que estaban que estaban bien, que no cayeran en el hoyo como ya había estado. Y entonces a partir de ahí, mi propósito con los jóvenes fue muy directo, muy cierto, muy claro. Gracias. Fue muy claro, y a partir de ahí, no crean que de la noche a la mañana ya no estaba en el hoyo, sino que fue gradual, que yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer para que esos jóvenes no pierdan esa ilusión y esa llamita de vivir? Y poco a poco, cada cosa que hacía le iba conectando con ese deseo o ese interés de que los jóvenes supieran qué iba a hacer. Entonces, justo coincidió con que yo estaba yéndome a mi maestría, no iba a ir a mi maestría, pasaron un chorro de cosas, y cuando yo empecé a hacer fuimos a un congreso que nos invitó una conocida, y en ese congreso, estoy un poco intensa, en ese congreso yo le pedí a Dios una visión. Ya por sí Dios había sido muy bueno conmigo, me había dicho, a ver Iriana, ¿quieres tu propósito así que más grande, revelado, con focos, casi, con gente actuada, así? Y dije, Dios, dame una visión.
Y la chica que me invitó al congreso decía, es que Iliana, Dios le daba visiones a personas muy especiales. Tú has estado muchos años alejada de la iglesia. Es muy difícil que Dios dé una visión. Y yo, pero si Dios encendió un zarzal y si Dios daba visiones, que por favor me dé una visión a mí de cuál va a ser mi propósito. Si mi propósito es con los jóvenes, porque yo estaba a punto de irme a mi maestría. Y en ese momento a mí me habían invitado a seguir siendo parte del grupo de misiones y dije, ¿le estoy regando a Dios o no le estoy regando? Help me. Ayuda porque no sé si lo estoy regando. Y entonces estábamos en ese congreso cristiano de jóvenes y fueron a orar por mí. Y decían, ¿hay algo en particular por lo que quieres que oren por ti? Y yo, sí, porque quiero saber mi propósito y que Dios me dé una visión. Total, que en ese momento de oración, Dios me dio una visión y Dios le dio la visión también a la chica que estaba orando por mí. Y la chica que estaba orando por mí estaba lo más de conmovidísima porque decía que ella había podido ver una visión de Dios y que si ese era el sueño de ella o ese era el sueño mío. Y entonces la visión era que yo estaba con el que ahora es mi esposo, que en ese momento no era mi esposo. Estábamos hasta arriba de unas montañas, estábamos como en una casa o en una cabaña y estábamos en un campamento o en una actividad con muchos jóvenes. Y dije, ok, entonces mi cabeza lo que conectó fue, si es con los jóvenes, no importa el lugar, no importa la forma, la cosa es que lo sigas haciendo. Y entonces a partir de ahí, de una manera aplicada y consciente, empecé a vincularme y trabajar con jóvenes. Yo me fui a estudiar mi maestría no tenía nada que ver con jóvenes. Tenía que ver con gestión de proyectos de diseño y me empecé a vincular con jóvenes, estuve en una iglesia trabajando con jóvenes. De ahí yo dije, voy a regresar a México para todo lo que yo aprendí en mi maestría, enseñárselo a otros jóvenes para que no tengan que pasar lo que yo pasé. Y regresando me invitaron a dar clases. Y a través del dar clases yo no nada más he compartido, sino Dios me ha permitido presenciar cómo todos los jóvenes van creciendo y cómo esos jóvenes van cumpliendo con su propósito. Entonces lo que yo ahora hago es eso que los estudiantes, o sea, yo los conozco en la escuela porque yo doy clases en la universidad, entonces eso que los estudiantes están estudiando, yo los ayudo a que alineen su carrera con su propósito. Y hay varias cosas que están empezando, que van a surgir 2022 y 2023 que tienen que ver con ese lado que no soy como Ili maestra, sino es la parte de Ili de cómo encuentras tu propósito y cómo lo haces parte de tu vida diaria, que es algo que es muy difícil si no lo has platicado, es muy difícil si no encuentras libros o si no encuentras podcast, pero es algo que a través de los años yo he encontrado varias maneras y varias formas de cómo cada cosa que haces con tu carrera, con tu vida diaria, con tus hobbies, lo alineas con tu propósito. Ok, esta fue la versión extendida. Esa fue la versión corta. Bueno, la versión mediana. Pero bueno, justo quiero aterrizar esto, ¿no? Porque creo que empezaste hablando de que todos somos únicos, ¿no? Como tu cabello es chino y el mío no es chino, pero a ti se te ven mejor los chinos que a mí. Y creo que así como tuvo cosas muy específicas que le pediste a Dios y que te pasaron, ¿no? Como ese posible accidente, no le necesita pasar a alguien más. Creo que todo lo que necesitamos, y aquí va la frase de August Rush, ¿no? De la música está siempre alrededor, lo único que tienes que hacer es escuchar. Creo que tu propósito está justo latente ahí, ¿no? No necesitas algo tan radical, yo creo que es como a lo que has sido expuesto, las actividades que has disfrutado, ¿no? Y creo que es muy valioso el propósito de un deportista, como lo es el de alguien gráfico, ¿no? El de no sé, se me fueron ahorita todas las posibles formas de vivir un propósito, pero creo que es infinito, ¿no? Creo que se trata justamente de equipar al mundo con lo que nadie más le puede dar, más lo que tú le puedes dar. Entonces, si esto pudo parecer como complejo, para mí fue sencillo escucharte porque te conozco, perdón. Podría ser como ahora sencillo entenderlo en mi vida, pero porque en otras temporadas ha sido complejo. No siempre es tan fácil, ¿no? Entonces como respira profundo si de pronto esto te parece muy complejo, ¿no? Algo muy práctico es regresa un poco, ¿no? Con las otras cosas, y algo que queremos hacer, que es lo que está hablando con Ili, es
hemos tenido la fortuna de caminar juntas en distintas temporadas y de equiparnos de formas distintas. Entonces queremos hacer como un Zoom, ¿no? Algo así. Es como Nos gustaría mucho compartirlo, porque de lo que platicamos con Yedi es que muchas veces en el momento uno lo ve como algo que puede ser muy insignificante o al mismo tiempo algo que puede ser muy complejo. Y a veces el platicarlo con otras personas te ayuda a que esa visualización sea más fácil, a que eso que ahorita puede sonar muy complejo sea más sencillo. Yo le platicaba una vez a una de mis hermanas y le decía, es que cuando estás tejiendo tu propósito es como si estuvieras tejiendo un telar. Y cuando lo estás tejiendo no lo ves, porque estás haciendo una parte y otra parte, pero cuando volteas o cuando ya lo acabas y ves atrás, lo puedes ver como cada cosa que se fue entretejiendo en tu vida hace parte de esa obra maestra. Y es lo mismo que sucede con el propósito. A veces las cosas que decía yo hace rato, y es lo que vamos a platicar en la sesión que tengamos. Tal vez a ti, o no te has puesto a pensar en algo que a ti se te hace muy fácil, o como se te da, dices, ay, pues esto X, cualquier persona lo puede hacer. Pero eso está vinculado con tu propósito. Por ejemplo, tenemos gente en la familia que ama estar con los niños y hace cuenta que le brillan los ojos y le salen corazones, nada más de pensar en los niños. Y hay gente que le pasa lo mismo, pero con los abuelitos o con la gente mayor. Entonces, para esa persona puede parecer muy X, o puede parecer algo que no tiene importancia, pero cuando ya lo platicas con otras personas es muy lindo, porque empiezas a ver como si fuera un mosaico de diferentes tonos, empiezas a ver cómo cada persona la alumbra algo diferente, la hace sonreír algo diferente, le emociona algo diferente. Y entonces en esta plática que queremos tener justamente es platicar con otras personas para compartir y ayudar a clarificar cuál es ese propósito, cuál puede ser el camino por el que puede ir tu propósito. Si sientes que no escuchas o que no puedes escuchar a tu corazón o que no sabes cuál es su propósito, esa sesión te puede ayudar, te puede brindar alegría y calma al mismo tiempo de tu propósito. Justo, queremos acompañarles, ¿no? Creo que el vivir en el propósito es un desafío, pero creo que puede ser muy disfrutable, ¿no? Es como subir una montaña, de pronto estás sudando y de pronto es como, ¿no? Pero cuando ves la vista es impresionante. Pero no solo se trata de llegar a la cima, sino se trata de quién te acompaña mientras vas caminando. Entonces, pues es algo que queremos hacer. Uh-huh. Entonces, la fecha quedó el 30 de julio, sábado. Entonces nos pueden escribir, ya sea en YouTube, ¿no? O en Instagram, y nos pasan sus datos para irlos añadiendo a lo que será este tiempo, para poder acompañarles en la búsqueda y en el desarrollo de su propósito. Entonces, gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias Silly por ser parte de mi vida, gracias por seguir soñando, y no solo conmigo sino por otros. Estoy convencidísima que seguirás despertando en otros el sueño que hay en su corazón. Así que nos vemos pronto.